¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a hablar de política nacional. Río Cuarto va a ser el 24 de este mes epicentro de un hecho importante. Va a estar aquí la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, analizando la situación económica y también las particularidades de esta región, ¿no? Tan productiva, tan pujante en cuanto a lo agropecuario. Estamos aquí con Ramón Mestre, coordinador por el radicalismo en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto. Igualmente. Bueno, Ramón, contanos un poco cómo va a ser este desembarco de la Mesa Nacional de Juntos aquí en la ciudad. Bueno, efectivamente, el día 24, viernes 24, a las 10 horas en la Sociedad Rural de Río Cuarto, se va a dar la posibilidad de un encuentro muy importante para los dirigentes de la coalición opositora, es decir, los integrantes del PRO, de la coalición cívica, del peronismo federal y del radicalismo, donde vamos a llevar adelante junto a los presidentes un encuentro donde vamos a estar con las fuerzas productivas del interior del país sobre la base de una decisión de federalizar ideas, propuestas y fundamentalmente escucha, es decir, esto de poder entrelazar una propuesta para poder llevar adelante los cambios que realmente necesitamos en la Argentina. Estamos en un momento muy difícil, la estamos pasando muy mal, ante una improvisación permanente y constante del gobierno nacional, sin plan, sin rumbo. Lo vemos todos los días, por ejemplo, con esto del gasoil. Y bueno, nosotros creemos que tenemos que estar en el lugar in situ. Río Cuarto es un sector productivo por excelencia, no solamente desde lo que es la siembra directa, los granos, los cereales, sino lo que es agricultura, ganadería, todo lo que tiene que ver con el maní, con la cuenca lechera, etcétera, de donde nosotros vamos a trabajar con dirigentes de la provincia de San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires. Este sería el tercer encuentro, Ramón, ¿no? Exactamente, hemos tenido un primer encuentro en la ciudad de Buenos Aires donde establecimos una agenda de trabajo sobre la base de lo que es narcotráfico y seguridad, esbozamos algunas ideas y algunas propuestas. Seguramente que muchos de los televidentes estarán pensando o viendo o analizando que muchas veces en los medios de comunicación llama más la atención las diferencias o algunas rispideces. Eso hay que desdramatizarlo. Para nosotros lo más importante es la propuesta, los ejes programáticos, y para eso tenemos que estar en territorio escuchando. Estuvimos en La Matanza, donde tal vez es un lugar donde en el conurbano bonaerense está muy permeable, donde hay mucha necesidad con el tema del empleo, sobre la base de las políticas sociales, sobre los planes. También ahí tuvimos una reunión con distintas organizaciones, escuchamos y después los presidentes esbozaron alguna idea, algún concepto, alguna propuesta, y seguimos trabajando sobre esta base de ejes programáticos, donde vamos a estar en Neuquén hablando de energía, donde vamos a estar en Jujuy hablando de economías regionales, donde vamos a estar también en un encuentro que vamos a hacer en Santa Fe y en Entre Ríos, es decir, en Paraná, mitad de día en una ciudad, cruzamos el río y vamos a estar la otra mitad del día en la otra provincia, en Santa Fe y Entre Ríos, donde vamos a tener también agendas que tienen que ver con la cuestión de la producción y donde sin lugar a dudas es lo que tenemos que hacer. Trabajar en el interior, que es donde da la fuerza productiva, donde son los que aportan fundamentalmente esa matriz que tiene nuestra Argentina. Y ahí tenemos que estar. La idea, Ramón, es llegar a 2023 con un programa único más allá de los nombres y de los candidatos. Es decir, Juntos va a proponer este programa para un país, como decís vos, en una crisis profunda, muy profunda, ¿no? Sí, yo estoy absolutamente convencido de la necesidad de tener un programa que nos una. Vuelvo a repetir, las diferencias son naturales, seguramente cada uno estará haciendo o puede hacer un ejercicio. Muchas veces nos toca diferenciarnos o tener no coincidencias con quien tenemos de pareja o con quien nos toca convivir en el ámbito familiar. Imagínense lo que es en la política, lo que es en el marco de espacios que tienen que ver con la construcción de un país. Pero si tenemos bien claro un eje programático, después cada uno puede tener su forma, su estilo, la manera de expresar las ideas, pero mientras tanto nos junta, nos reúne un eje común, que es sacar a la Argentina
adelante, que es llevarla sobre un sendero de un programa concreto, que tenga fortaleza, que esté estructurado y basado con las organizaciones, con las instituciones, con los ciudadanos de los distintos lugares de la Argentina. ¿Y esto de los candidatos, cómo piensan zanjarlo? ¿Con encuestas, con las PASO? Porque está Macri, Bullrich, Larreta, hay también bueno, ustedes marcaron que Milei no, pero Bullrich querría que Milei se sume, está también Gerardo Morales, está también Cornejo, Valdés, Pichetto. Bueno, y está Facundo Manes, ¿no? Y Facundo Manes, sí, que es un dirigente muy importante que tiene el radicalismo también. Yo lo que creo es que a nivel nacional existen las PASO, con lo cual la forma de poder resolver eventualmente, si no hay consenso en torno a las candidaturas, bueno, nosotros los radicales queremos que tengamos un presidente radical. De todas maneras, sabemos que en una coalición que muchas veces tenemos posiciones que hay que tratar de encontrar las coincidencias, lo que une termina siendo el programa. Entonces, por eso que le ponemos tanto ahínco a esta visita que vamos a hacer el día viernes 24 en la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde van a venir los presidentes de los partidos, donde van a estar todos los dirigentes nacionales, donde vamos a llevar adelante esta actividad. Nosotros el día 23, jueves 23 a las 19 horas, vamos a estar en la Casa Radical de la ciudad de Río Cuarto, reunidos con el presidente del Comité Nacional, que es Gerardo Morales, en una reunión partidaria, previa a esta reunión de Juntos por el Cambio, pero estamos convencidos que en el orden nacional, digamos, las PASO, la interna obligatoria y abierta, te permiten resolver la eventualidad de las diferencias. El tema tal vez, para dilucidar, es el de la provincia de Córdoba, porque en la provincia de Córdoba no hay PASO. Ayer se sancionó en diputados la boleta única, que es un paso muy importante, que ha surgido de una propuesta que ha nacido en Córdoba, que la hemos apoyado, que la han llevado adelante todos los dirigentes del espectro de la oposición, que creemos que es bueno, que es un avance, no es la panacea o el resultado definitivo, pero de todas maneras creemos que da transparencia, da celeridad, abarata los costos, para evitar el clientelismo político y el juego muchas veces de algunos que utilizan las estructuras y los punteros y las necesidades que en definitiva tienen los habitantes, y un poco para también reflejar lo que vos recién decías. Hay algunos dirigentes que creen que nacen de un repollo, la sociedad a lo mejor por ahí los visibiliza en el marco del enojo que hay hacia los dirigentes en general, porque no solamente con la política, la sociedad está enojada con la dirigencia en general. También, por supuesto, hemos visto algunas tensiones con los medios de comunicación. Me parece que ahí tiene que haber una gran responsabilidad por parte de todos de encontrar un plan, un eje, un camino que nos permita trabajar todos juntos. Y sin dudas que esto lo vamos a hacer posible en la medida en que nosotros tengamos una propuesta. Si alguien viene y te plantea lo de la donación de órganos, evidentemente que está rompiendo un principio de igualdad. Claro. Porque una nena que a lo mejor esté esperando un trasplante, que no tiene recursos, va a tener que competir contra uno que a lo mejor sí tiene billetera o recursos y rompe esto. Entonces, sin dar nombres, creo que la gente tiene que entrar a darse cuenta quiénes son los que están buscando captar el voto de la gente que está desahuciada, cansada, enojada. Nosotros los vemos todos los días, estamos en la calle, vemos la pobreza, pero evidentemente tiene que haber un programa y tiene que haber algo sólido. Ramón, vos decías que es natural en un proceso preelectoral las diferencias que se pueden producir entre quienes pretenden ser candidatos a presidente. Sin embargo, dos cuestiones. No son demasiados precandidatos a presidentes y no termina siendo en un contexto en el que el oficialismo tiene la interna que tiene, no termina siendo dando una imagen de que el principal polo opositor tampoco es un reaseguro de estabilidad. Bueno, me parece muy buena la pregunta y está bueno que lo reflexionemos y que le aclaremos a la sociedad un poco dónde estamos. Nosotros tenemos diferencias, pero vuelvo a repetir, estamos trabajando en un proceso que no empezó ayer ni que va a arrancar el 24 de junio, ya venimos trabajando. Marcelo recién me preguntaba sobre las reuniones que hemos tenido en otros lugares, ya hemos estado trabajando sobre inseguridad, sobre narcotráfico, políticas sociales, empleo, ahora vamos al sector agropecuario, a la innovación, a la tecnología, después vamos a ir a la economía regional, a la energía, problemas graves que tiene la Argentina, que vuelvo a repetir, hay que desdramatizar las diferencias que pueden existir entre los miembros de la coalición. El problema lo tenemos los argentinos con el gobierno que tenemos. Un gobierno que no tiene plan, un gobierno que está quebrado al medio, que no sabemos quién es el que gobierna,
porque después de que el presidente durante 3 meses no se habló con la vicepresidenta, nos enteramos de que un ministro que había hablado en on y después había hablado en off, termina siendo retado y termina siendo expulsado del gobierno, presenta una renuncia, no sé de cuántas páginas, estoy hablando del exministro Culfas, donde abiertamente plantea la posibilidad de una cuestión que la justicia tiene que investigar, porque la verdad que llama muchísimo la atención que un ministro admita en on, en off y en una renuncia que se estaba preparando una licitación para uno de los gasoductos más importantes que requiere la Argentina. Hoy tenemos un problema con la materia energética muy grande. Hoy estamos pagando el millón de BTU mucho más caro que lo que tendríamos que, por ejemplo, exportar, teniendo Vaca Muerta y teniendo la posibilidad de tener este gasoducto, en el marco de esta coyuntura que tenemos de la guerra que hay en el mundo y que ha elevado los precios de los cereales y que evidentemente pone en riesgo y en latente peligro las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones del petróleo, del gas y demás. Y teniendo la Argentina, siendo productor, teniendo recursos naturales, es una picardía que hoy inclusive, y lo digo con conocimiento de causa porque hablo a menudo con gobernadores y con intendentes, está paralizada la administración. Entonces, el problema está en el gobierno que no da soluciones, en un gobierno que se pelea todos los días, que no resuelven las cosas que se plantean de las distintas administraciones y jurisdicciones y donde en definitiva está paralizado. Y eso agrava aún más la crisis que tenemos en la economía, agrava aún más la crisis que tenemos en el bolsillo los argentinos con el tema de la inflación, y me parece que es importante que trabajemos entonces seriamente en desdramatizar alguna diferencia que pueda existir. Vuelvo a repetir el ejemplo el más clásico que tenemos todos los días en nuestras casas. Si hay diferencias ahí, imagínense, hay que tratar de pulirlo. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que estar juntos en Juntos por el Cambio y sobre la base de un programa. Y fundamentalmente la institucionalidad. Esto es un reglamento, que es lo que pedimos para Córdoba también. Nosotros lo que queremos en Córdoba, dejar de expresarlo en los medios de comunicación, ya ir directamente a la firma, a la constitución en sede electoral de un reglamento que nos permita dilucidar si llega a haber alguna diferencia, la posibilidad de que no volvamos a tropezar y que todos queden adentro, digamos. Exactamente. Debería ser a través de una elección. Con regla de juego clara. Claro, una elección, Ramón. Porque a veces se dice, bueno, el radicalismo planteó que quiere tener el candidato a gobernador, juez tiene sus propias pretensiones, ¿debería instrumentarse una especie de paso en Córdoba? Bueno, se está trabajando fuertemente en eso, el radicalismo y los distintos partidos que la componen, el PRO, la Coalición Cívica, el Frente Cívico, Primero la Gente y otros partidos que están incorporados a este espacio. Se viene trabajando en el avance, falta solamente materializarlo. Yo lo he escuchado a Luis en reiteradas oportunidades que quiere firmar el reglamento, me parece fundamental, me parece muy importante. Tenemos que avanzar en eso, tenemos que tratar de tener la institucionalidad y las reglas de juego claras. Después de nombres, hay muchos nombres, hay muchos hombres y mujeres, hay jóvenes, hay gente que tiene experiencia, hay gente que tiene gestión. Eso lo manifestaremos en la medida en que haya reglas de juego claras. ¿Qué sería una gran interna de Juntos por el Cambio? Yo creo que nosotros primero tenemos que transitar el camino del diálogo. Si nosotros en el marco del camino del diálogo lo podemos resolver, evidentemente que es mucho mejor. Evitar llegar a una instancia. Pero para eso tenemos que tener un programa. Y se está trabajando ya en la constitución de los equipos técnicos y de los programas. El radicalismo estuvo en Vicuña Maquena a principio de año, donde discutimos temas regionales. Lo venimos haciendo con los distintos actores. En Río Cuarto hay una reunión en el día de hoy. Van a continuar en estos días manifestándose la constitución de la mesa de Juntos por el Cambio para poder tener propuestas, para poder expresarlas, para poder escuchar y entablar lo que estamos haciendo con la mesa nacional de Juntos por el Cambio, donde haya una propuesta, un eje programático. Y eso seguramente que nos va a dar previsibilidad y la posibilidad de mostrarle a la gente que estamos en condiciones de gobernar, que tenemos ejes concretos, profundos, proyectos serios que nos permitan avanzar en ese sentido. ¿Qué piensan, Ramón, de lo que dicen los intendentes, que habría una suerte de acuerdo entre las autoridades partidarias a nivel provincial para que juez sea el candidato a gobernador y que reclaman más participación en la mesa chica? Ha habido, estoy hablando de Briner, por ejemplo, estoy hablando
de Prunotto y Benedetti, creo que hicieron una reunión, un almuerzo. Públicamente lo han manifestado ellos tres, pero son varios intendentes más. Creo que hay que ser respetuosos, responsables, todos tenemos derecho a expresarnos. Me parece lógico que cada uno quiera manifestar su anhelo, su intención, su deseo. Creo que lo más importante, vuelvo a repetir, son las propuestas. Después de 25, 24 años de Hacemos por Córdoba al frente del gobierno, algunas cosas las han hecho bien, otras tantas no la han hecho bien. Hay una propuesta que a mí me quedó grabado porque fui candidato a gobernador y si bien es cierto, no tuvimos un buen resultado, nosotros proponíamos, sobre la base del ejemplo que había llevado adelante mi padre con la construcción de viviendas, que construyó 40.000 en tan solo 4 años, el gobernador salió después de la propuesta nuestra a decir que iba a ser 25.000. Y si hoy nos ponemos a recorrer cada sector de la provincia, seguramente que no vamos a contar más de 400 o 500 casas que han construido. Uno de los problemas más graves que tiene hoy la provincia no es solamente la salud y la educación, sino fundamentalmente la vivienda. Entonces yo digo, las obras están fantásticas, el cemento está fantástico, pero hoy tenemos graves inconvenientes que tienen que ver con la desnutrición infantil, con los niños en la pobreza, con los adultos que no encuentran salida laboral, donde una educación no tiene una orientación de innovación, de ciencia, de tecnología. Es decir, Córdoba siempre se ha destacado por eso. Y yo creo que estas son algunas de las partes que nos tienen que permitir construir un eje programático donde haya intendentes, dirigentes, mujeres, jóvenes, hombres, de los sectores que sean, del partido que sea, todos trabajando juntos, inclusive ya contra el reloj. Porque el año, no digo calendario, porque el año calendario termina el 31 de diciembre, pero todos saben que este año tenemos mundial, este año, bueno, como todos los años, está diciembre, que es un año que siempre se hacen los cierres de año, las fiestas, las organizaciones, etcétera, donde se hacen los balances, donde muchas veces la gente no tiene la cabeza puesta en la selección de los candidatos o en las propuestas que podemos exponer. Y me parece que sería importante que aceleremos toda la parte estructural que a nivel nacional está marcada en la PASO o en la interna abierta, y en Córdoba al no tenerla, nosotros tenemos que tener por un lado el eje programático y por otro las reglas de juego claras. Y eso nos va a permitir que cada uno después participe como quiera. Si Marcelo tiene ganas de ser candidato, que se presente. Si Marcos quiere ser candidato, ven y Marcos, hablemos con Marcelo, tratemos de ponernos de acuerdo. Y si Liliana, Susana o la que sea también tiene ganas, nos sentemos, lo discutamos. Si nos podemos poner de acuerdo, fantástico. Así les llevamos una propuesta común. ¿Y eso tendría que estar definido si en no, octubre, por ejemplo, Ramón? Tengamos un reglamento, cómo resolverlo, reglas de juego claras. Digo, ¿en octubre tendría que estar definido eso? Yo creo que hay que tratar de avanzar un poco en los tiempos, no quiero acelerarlos, pero me parece que ante estos datos que acabo de mencionar de lo que pasa con el Mundial, que la gente después todo está concentrado en el Mundial de Fútbol y lo mismo en lo que decíamos recién relacionado a diciembre, me parece importante que trabajemos en tratar de apresurarnos un poco, porque si se llegan a adelantar las elecciones, como ha sido un poco la variable que ha utilizado Hacemos por Córdoba para despegarse y engañar a los cordobeses que no tienen nada que ver con el peronismo nacional o el kirchnerismo, cuando en realidad hay mucha tela para cortar en ese sentido, con inteligencia lo han hecho, hay que reconocerlo, pero al adelantarse los tiempos también no podemos quedar descalzados. Por eso me parece que tenemos que ser serios, responsables, prudentes, fundamentalmente con el dolor que estamos teniendo todos los argentinos, los cordobeses, por las cosas que nos pasan. Ramón, la última, volvamos al 24. ¿Cómo va a ser la dinámica de trabajo ahí en la sociedad rural? ¿La gente puede participar, puede ir a ver? ¿Cómo se va a trabajar? Sí, va a ser abierto al público. Bien. La idea es desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas tener encuentros con los distintos sectores donde vamos a escucharlos. Si bien es cierto, conocemos sus problemáticas, si bien es cierto, hay situaciones que ya la hemos planteado, que hemos trabajado, cuando hemos estado en el gobierno hemos bajado la carga impositiva, etcétera, 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 pero hay cuestiones de logística que se han profundizado, hay cuestiones impositivas que se han agravado. Este gobierno nacional ha incrementado más de 20 impuestos desde que ha asumido, cuando todo el mundo dice no podemos vivir más con este nivel de carga, de presión fiscal, de impuestos altos, y me parece que
en la tónica de poder escuchar a la mesa de enlace, a la gente de biocombustibles, a aquellos que trabajan con biotecnología, innovación, los distintos subsectores, como decía, ustedes saben que en la zona núcleo de la Argentina hay distintos tipos de actividades. Entonces hay que escuchar a los maniceros, hay que escuchar a los lecheros, a los ganaderos, a todos los sectores productivos. Eso va a ser durante todo el día y al final los 4 presidentes de Juntos por el Cambio, de los partidos de Juntos por el Cambio, van a esbozar, a expresar algunas ideas, algunas propuestas y de esa manera establecer lo que nosotros queremos que es la modalidad de trabajo que nos va a permitir llevar adelante un programa que a partir del 2023 inicie el despegue y vuelva de nuevo a la Argentina que todos queremos, que es una Argentina que tenga capacidades internas, que le dé respuestas de empleo a la gente, que tenga dignidad, que saque a la gente de la pobreza y que utilicemos toda esta capacidad que tenemos para agregarle valor a la cadena productiva y podamos exportar y tener más dólares y poder ser más fuertes y de esta manera poder darle soluciones a los argentinos. Ramón, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Nos vamos a una pausa, enseguida sigue Punta la M.